Hola, hola a todos. Estamos aquí con un nuevo vídeo. Seguimos hablando del fascismo y del nazismo. El tema, acordaros, se llamaba el triunfo de los totalitarismos en Europa, nos vamos a centrar básicamente. Y este tema se centraba en dos países, Italia y Alemania. En el último vídeo estuvimos hablando de cómo en Italia el fascismo llegó al poder a través de la figura de Mussolini. En 1922, con la marcha sobre Roma, el rey de Italia, Víctor Manuel III, decidió dar la dirección del gobierno a Mussolini. En vez de hacerle frente, hay diferentes puntos de vista acerca de que llevó a Víctor Manuel III a tomar esta decisión, pero la más extendida es la idea de que no se atrevió a hacerle frente, intentando evitar un conflicto mayor en Italia, y acabó dándole la dirección del gobierno. Entonces, nos quedamos ahí, y lo que vamos a ver hoy es la continuación de cómo Mussolini va a empezar a gobernar Italia a partir de este momento. Vamos a ver en los apuntes cómo aparece esto. A ver. Esto lo vimos. Esta es la marcha sobre Roma, vi aquí. 3.3, la etapa parlamentaria, es decir, cuando Mussolini empieza a gobernar. El objetivo de Mussolini es convertirse en un dictador, llegar a ser lo que luego fue en la figura del duce. Igual que en Alemania Hitler era el Führer, o en España Franco era el caudillo, en Italia el título que adopta es el de duce, el dictador italiano. Para llegar a esto, primero va a tener que hacer un gobierno de coalición con las fuerzas de derecha del Parlamento, luego va a organizar unas nuevas elecciones, donde va a obtener una gran representación, y el último paso es eliminar a la oposición, intentando que en Italia el único partido que haya sea el suyo, el Partido Nacional Fascista. Vamos a ver esto paso a paso. Bueno, aquí tenéis el gobierno de coalición con las fuerzas de derecha que había en ese momento. Recordar que él no tenía apenas representación parlamentaria, tenía 2 diputados, y entonces prepara unas nuevas elecciones. Lo que pasa es que en estas elecciones, donde él quiere obtener máxima representación, va a aprovechar toda la violencia de la que la estructura del partido fascista es capaz para amedrentar a la oposición y conseguir el máximo voto posible para su partido. Estas elecciones se realizan en 1924, como podéis ver, obtiene la mayoría de los votos del país, un 64%. Uno de los diputados de la oposición, el diputado socialista Matteotti, se levantó en el Parlamento para hacer pública su protesta acerca del uso de la violencia por parte de los fascistas antes de las elecciones, y la consecuencia de esto fue que al día siguiente Matteotti apareció muerto, asesinado por las fuerzas fascistas. El Partido Socialista protestó abiertamente en el Parlamento, saliéndose de la Cámara, lo que aprovechó Mussolini para cerrarles la posibilidad de volver y acabar así con la oposición en el Parlamento a su figura. Aquí tenéis el asesinato de Matteotti, la protesta de los socialistas abandonando el Parlamento, y cómo esta es la ocasión que Mussolini tiene para aprovechar y ir imponiendo su dictadura, eliminando a la oposición parlamentaria. Vamos entonces un pasito más, vamos al punto 3.4, donde ya abiertamente Mussolini se va convirtiendo en un dictador y va gobernando autoritariamente Italia. El punto 3.4 que hemos llamado la dictadura fascista. La única persona ante la que tenía que responder Mussolini era ante la persona que le había puesto en el cargo, que era el rey, Víctor Manuel III. Pero Víctor Manuel era simplemente una marioneta, era una figura que no tenía ningún poder porque todo estaba en manos de Mussolini. De esta manera Mussolini va a conseguir un estado totalitario, que era su objetivo, con un único partido, el partido fascista, y asumiendo todo el poder, un poder absoluto. Y aquí tenéis puesto ya cómo se escribe la palabra duce, que en realidad en italiano se escribe duce.
Dentro de la política autoritaria o dictatorial de Mussolini destaca en 1929 la firma que llevó a cabo con la Iglesia Católica en los conocidos como Pactos de Letrán. Esta firma, lo que se conseguía con ella era que Italia reconociera oficialmente los territorios del Papa, naciendo así el Estado Vaticano, a cambio de que el papado reconociera a la Italia fascista de Mussolini. Además, Mussolini le daba a la Iglesia el carácter de religión oficial del Estado. Era la única religión oficial en Italia. Ahí tenéis a Mussolini firmando los pactos de Letrán con la Iglesia Católica. Bueno, aquí en este guión lo que hay es lo que os acabo de explicar, cómo nace el Estado Vaticano y cómo Italia es reconocida por el Papa, transformándose en la Iglesia Católica como la única religión oficial italiana. Otro punto importante de la política de Mussolini como dictador fue la importancia que le dio a la educación. Ya habéis visto en el blog alguna actividad referida a la educación dentro del fascismo, lo importante que era para estos regímenes controlar el pensamiento de los jóvenes, porque al fin y al cabo serían los ciudadanos del futuro, que serían adoctrinados convenientemente para que fueran fieles a la dictadura fascista. Bueno, ahí veis cómo pone aquí, Mussolini ejercía un control total sobre la cultura y los medios de comunicación. Bueno, un Estado totalitario significa que el Estado lo controla todo. Cultura, medios de comunicación, donde incluimos la prensa, claro, la radio, etcétera. En economía, otro de los puntos de vista que hay que tratar cuando se habla de la dictadura fascista de Mussolini, llevó el régimen liberal que había en Italia hacia un régimen económico controlado por el Estado, un régimen cooperativista en el que se buscaba que la economía estuviera controlada desde arriba, más que desde la iniciativa privada, aunque la iniciativa privada apoyó al régimen siempre y cuando esto le supusiera un enriquecimiento. Acordaros que el fascismo tenía un componente social en que buscaba que el ciudadano se sintiera seguro dentro del régimen y que viera que el régimen se preocupaba por él. Este aspecto social no quita para que el régimen dictatorial eliminara aspectos básicos de los obreros dentro de las democracias, como por ejemplo las representaciones sindicales o los derechos como el de huelga. Todo esto desaparece dentro del fascismo. Hay un único sindicato, que es el sindicato fascista, y hay una dirección de la economía por parte del gobierno que cuida de sus trabajadores, pero no les permite tener estos derechos de los que hablábamos. Existe ese componente social, pero existe un mayor componente paternalista desde el Estado. Bueno, ahí lo tenéis. Se pasó del liberalismo económico a una economía estatal intervencionista. Esta economía desde el Estado, dirigida por el Estado, se basaba en lo que ellos llamaban ofensivas o batallas. Es decir, parecido a lo que hemos visto cuando hablamos del estalinismo y de los planes quinquenales, que el Estado se centraba en las necesidades fundamentales del país y una vez que estas se solucionaban, se centraba en otra cosa, pues aquí algo parecido. Por ejemplo, fue muy famosa la batalla del trigo, donde el Estado centraba todos sus esfuerzos en aumentar la producción del grano en Italia. Bueno, ahí tenéis la batalla del trigo. Esto fue evolucionando hacia una política autárquica. Ya sabéis que la autarquía es cuando un Estado intenta que todas sus necesidades económicas sean cubiertas desde el interior del Estado y no tener que recurrir o depender de otros países, ¿vale? Esta es la autarquía. Muchos países fascistas buscaron esta autarquía para no depender del exterior. Y conforme se iba acercando la Primera Guerra Mundial, la política económica italiana se fue convirtiendo en una auténtica economía de guerra.
Más o menos hemos tratado aquí los aspectos más importantes, un poco por encima de lo que fue la Italia fascista hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de este momento lo que pase en la Italia fascista se va a ver en el tema siguiente, tema que dedicaremos a la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Lo mismo nos va a pasar con la Alemania nazi, que vamos a hablar de ella, pero nos pararemos en el momento en que lleguemos a la Segunda Guerra Mundial porque hay un nuevo tema que habla sobre esto. Vale, vamos a empezar entonces el punto cuarto, que es el que se centra en la Alemania de Hitler. Lo primero que tenemos que hacer, de lo primero que tenemos que hablar es qué pasó con Alemania después del fin de la Primera Guerra Mundial. Una vez que acaba la guerra, ¿qué ocurre con este país? Bueno, nos encontramos con que el gobernante de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, que era Guillermo II, abdica de su puesto y se instaura en Alemania una república. Esto ocurre en 1918. Esa república va a estar dirigida por un canciller llamado Ebert, que era que pertenecía al Partido Socialdemócrata Alemán, al SPD, y que tiene el encargo de organizar unas nuevas elecciones para reunir a una nueva asamblea que se encargue de darle a Alemania una constitución. Esta constitución que va a surgir de esta nueva Alemania establecía para el país una república federal. Acordaros que ya hemos visto a lo largo de la historia alguna república federal anteriormente. Acordaros de Estados Unidos, como cuando surge como país renuncia a tener reyes, se establece pues una república y cómo sus territorios mantienen un importante grado de autonomía, lo cual significa que era un estado federal. Pues aquí en Alemania va a ocurrir algo parecido. Se establece que Alemania va a tener un canciller y un presidente. El presidente tiene menos poder que el canciller a la hora de gobernar, tiene un mayor poder representativo, pero es el que elige al gobernante, al canciller. Este presidente va a ser elegido cada 7 años. Y cuando él nombre al presidente, al canciller, ese canciller debe ser respaldado por las fuerzas parlamentarias. El Parlamento tiene que votar a favor de la elección del presidente. Así van a funcionar. Un presidente, un canciller, que es el que gobierna, el que tiene a su cargo el gobierno del país del día a día, y un parlamento que tiene que ratificar esa elección por parte del presidente. Os he puesto aquí abajo, lo podéis ver, que pone el Reichstag. El Reichstag es el nombre alemán que recibe el Parlamento, ¿vale? El Reichstag es el Parlamento alemán. Bueno, esta primera etapa de Alemania después de la Primera Guerra Mundial recibe el nombre de República de Weimar. República porque han cambiado el sistema, el régimen de gobierno, el sistema político, van a funcionar sin emperadores, sin reyes, y el Weimar es una pequeña ciudad alemana que da nombre a la República porque allí es donde se reúne la asamblea que se va a encargar de darle la constitución a la nueva Alemania. Bueno, aquí aparece otra vez Ebert, que ya lo nombramos antes, que fue el primer presidente de Alemania. El primer problema con el que se va a encontrar la Alemania de posguerra es el tema de los espartaquistas. A los espartaquistas también los hemos nombrado ya en clase. Acordaros que eran estos alemanes que pretendían para Alemania lo mismo que los bolcheviques para Rusia. Es decir, eran los comunistas alemanes que querían una revolución en Alemania y cambiar el sistema capitalista por uno comunista. Sus máximos representantes, creo que están aquí, ahí los tenéis, fueron Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Ambos fueron asesinados por el régimen. El gobierno dirigido por el socialdemócrata Ebert, que era su presidente entonces, permitió que estos dos líderes espartaquistas fueran asesinados porque suponían un peligro para la Alemania de posguerra, ya que buscaban un cambio de régimen, a cambiar el sistema capitalista por el comunista, y esto no fue permitido. Se acabó con el espartaquismo de manera contundente y radical, con una represión muy dura. Ahí los tenéis, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. De pocas mujeres hemos hablado a lo largo de este curso, protagonistas de la historia, pero Rosa Luxemburgo es una de ellas.
Vale, pues aquí me ha fallado la presentación porque se supone que debería estar guión a guión y no es así. De todas maneras, vamos a ver si lo podemos solucionar utilizando la herramienta del puntero, ¿vale? Y ya para el próximo vídeo lo solucionamos. Hoy vamos a ver hasta el punto 4.2. Este punto 4.2 entra ya en el siguiente vídeo, que son los comienzos del nazismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar primero de este punto, que nos habla de cómo Ebert tiene que organizar un gobierno y lo va a hacer a través de una coalición. Los partidos que van a participar de esta coalición pues son partidos que estuvieran más o menos cercanos a la idea del Partido Socialdemócrata, SPD, este es el Partido Socialdemócrata, y los dos partidos que van a estar con el Partido Socialdemócrata son el Centrum Católico, que es un partido conservador pero moderado, tendiendo al centro derecha, y el partido, que aquí tenéis sus siglas, Partido Democrático Alemán, que era también un partido centrado, pero tendiendo un poco hacia la izquierda, ¿vale? La primera misión que tiene el nuevo gobierno es firmar el Tratado de Versalles. Del Tratado de Versalles ya hemos hablado mucho. Acordaros que fue extremadamente duro con Alemania y que llevó a Alemania a una situación un tanto humillante. Aquí tenéis, ¿vale? Los años siguientes, 22, 23, los hemos nombrado cuando hablamos del crack del 29, en ese tema, cuando hablamos de la hiperinflación. Acordaros, el gobierno alemán tuvo que hacer frente a un problema económico provocado por la crisis económica de posguerra, el paso de una economía de guerra a otra de paz. Acordaros que una de las manifestaciones más llamativas fue la hiperinflación. Acordaros que los billetes alemanes se fabricaban en grandes cantidades y esto les hizo perder totalmente su valor y los precios subían y subían incluso dentro del mismo día. Ante esta situación, el peligro del comunismo y la inflación económica, empezaron a surgir en Alemania movilizaciones de protesta, por un lado de la derecha más radical y por otro lado dentro del mundo obrero, reclamando ambos un cambio de situación. La extrema derecha incluso intentó, aquí lo tenéis, dar algún golpe de Estado como el que Hitler intentaría en el putsch de la cervecería, que ya lo veremos en el siguiente apartado. ¿Cómo salió Alemania de esta situación? Bueno, es otra cosa que también sabéis. Salió a través del Plan Davis, en 1924. Acordaros que consistía en una ayuda económica a Alemania por parte de Estados Unidos para que Alemania pudiera hacer frente al pago de las reparaciones y así los países europeos que recibían ese dinero pudieran a su vez pagar los préstamos que debían a Estados Unidos. 1924. Y creo que también la hemos nombrado la Conferencia de Locarno, que desde un punto de vista político creó un ambiente de concordia en Europa que parecía, daba la sensación de que se había superado estos problemas de la guerra y que todo iba a ir bien, permitiendo, por ejemplo, que Alemania entrara en la Sociedad de Naciones, etcétera. ¿Vale? Entonces la situación parecía que poco a poco podía ir mejorando. En el próximo vídeo hablaremos de cómo los nazis se hacen con el poder cuando esta situación de aparente mejora desaparezca, ¿vale? Pero eso ya para el próximo vídeo. Nos vemos.